versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vamos ahora. Soberano Dios, te damos las gracias, porque es tu misericordia sobre nosotros que hace que podamos estar un domingo más reunidos como un pueblo al cual tú has convocado. Y gracias te damos porque de seguro muchos durante la semana han estado batallando con diferentes pecados, diferentes pruebas, circunstancias difíciles, donde ahora podemos descansar en ti y podemos venir ante ti confiados en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su preciosa sangre para que nosotros podamos acercarnos ante el trono de tu gracia. Y te pedimos tu misericordia para que nos des entendimiento, para que abras nuestra mente y nuestro corazón. Tú conoces a cada uno de tus hijos, las diferentes necesidades que tienen, pero tu palabra dice que ella nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú has enviado. Y por eso venimos ante ti con la esperanza y la seguridad de que tú puedas obrar a través de tu palabra en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que despiertes a aquellos hermanos que posiblemente estén cansados por los años en la vida cristiana, pero también que sigas dándoles las fuerzas a aquellos hermanos que están con todas las energías para servir, pero también trae a salvación a aquellos que todavía no son salvos. Obra, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, yo les pregunto si a ustedes les gustaría estar en una iglesia donde los miembros se están dividiendo por cualquier cosa, que hay conflicto los unos a los otros, algunos están cayendo en inmoralidad, otros están adorando a los ídolos falsos, hay matrimonios que quieren separarse, quieren divorciarse por cosas que no tienen sentido, hay miembros egoístas que solamente piensan en ellos mismos y muchos parecen mundanos. ¿Quisieran ustedes, hermanos, estar en ese tipo de iglesia? ¿Donde hay todo este tipo de conflictos? Bueno, hermanos, esa iglesia es la iglesia de Corinto. Esa iglesia es la iglesia de Corinto. Y uno de los problemas posiblemente del por qué hay tantos conflictos en esta iglesia es porque ellos han interpretado erróneamente la forma como debían de usar los dones espirituales. Posiblemente muchos de ellos no tienen una buena comprensión sobre este tema. Y es por eso que el apóstol Pablo ha comenzado diciéndoles: no ignoren acerca de los dones. Así que el mal uso de los dones espirituales, queridos hermanos, destruye la unidad, divide a los creyentes, arruina el testimonio de la iglesia y no permite un crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. De ahí que Pablo ahora quiere corregir a los hermanos de Corinto. Porque si el Espíritu Santo está en la iglesia, si Pablo reconoce que todavía estos hermanos que están en diferentes conflictos tienen al Espíritu Santo, hay esperanza. Hay esperanza. Así que tú puedes examinar con esta introducción tu vida.
Posiblemente no estés sirviendo como deberías servir como un hijo del Señor. Y estés cansado. Pero si eres un hijo del Señor, hay esperanza. Y Pablo con mucha esperanza les escribe a los hermanos de Corintio. Y les va a decir justamente en estos pasajes que la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es quien está obrando en ellos. Es ellos quien ha dado la variedad de los dones, de ministerios y actividades dentro de la iglesia para que todos como un cuerpo estén trabajando y sirviendo activamente. Así que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios el Padre son quienes obran activamente en su iglesia para su gloria y la edificación de su pueblo. Y por eso le hemos puesto el título a nuestra enseñanza, la obra de la Trinidad en la iglesia. La obra de la Trinidad en la iglesia. ¿Y de qué manera la Trinidad obra en su iglesia? En el versículo 4, a través de diversidad de dones. En el versículo 5, a través de diversidad de ministerios. Y en el versículo 6, a través de diversidad de operaciones. Bien sencillo nuestro bosquejo, porque el mismo texto nos dice eso. Si ustedes pueden leer ahí esa palabra que se repite 3 veces. Diversidad, diversidad, diversidad. Y hay otra palabra que se repite, el mismo, el mismo, el mismo. ¿No? Pueden notar eso en esos 3 versículos. Diversidad de ministerios, diversidad de dones, diversidad de operaciones. Pero, dice, es el mismo Espíritu, es el mismo Señor y es el mismo Dios quien obra en todos. ¿Notan? ¿Notan la relación con el Espíritu Santo? Hay una variedad de dones que Él administra en su iglesia. En relación con el Señor Jesucristo, esos dones son ministrados, son divididos en diferentes tipos de servicios. Y en relación con Dios son operaciones, actividades. Dios es quien da el poder a todos. ¿Notan? Dones, Espíritu Santo. Ministerio, el Señor Jesucristo. Operaciones, el Dios, el Padre. Ahora sí podemos ir entonces a nuestro punto. Esa es la estructura que Pablo nos presenta aquí y la forma como este Dios Trino trabaja en su iglesia, obra en su pueblo. Así que en primer lugar podemos ver ahí que la Trinidad reparte diversos dones. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pablo empieza hablando de los dones porque ese era el problema entre los corintios. Como hemos dicho en la introducción, los diferentes problemas que hay entre ellos, posiblemente una de las causas sea que ellos no han comprendido cómo debían utilizar los dones. Ellos están discriminando ciertos dones. Recuerden que los hermanos de Corintios están sobreexaltando algunos dones, ¿no? Esos dones que les hacen sentir, que les hacen mover sus emociones, para ellos eso es una persona más espiritual. Así es como ellos están interpretando estos dones y están discriminando otros dones que no les hace sentir esa misma sensación. Recuerden que ellos, cuando eran incrédulos, cuando adoraban a los dioses falsos, ellos experimentaban emociones, sensaciones distintas, sobrenaturales. Y de la misma manera ellos ahora dentro de la iglesia quieren experimentar y están llegando a la conclusión de que si yo siento algo, entonces soy espiritual. ¿Pueden darse cuenta que esa misma idea se puede ver hoy en día? Algunas iglesias, si no sientes el fuego del Espíritu Santo, entonces no tienes el Espíritu Santo. Si no hablas en lenguas, entonces no tienes al Espíritu Santo. Tienes que sentirlo. Y de la misma manera los corintios estaban interpretando acerca de los dones espirituales. Y es ahí que Pablo les dice, ahora bien, escuchen,
Presten atención, hay diversidad de dones. La palabra diversidad en el original es diairesis. Es difícil de pronunciar esa palabra. Diairesis. Y esa palabra se puede traducir como división, distribución, clasificación o separación. Aquí el apóstol Pablo no solamente quiere decir que el Espíritu Santo otorga diferentes dones, sino que Él distribuye los dones a diferentes personas. Diferentes dones a diferentes personas. Es decir, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es quien distribuye. La fuente de los dones espirituales viene del Espíritu Santo y las distribuye entre sus hijos de diferentes maneras. Y no a todos por igual. No a todos por igual. No todos tienen el mismo don. Hay diferentes dones y Él las da a diferentes personas. Eso es lo que está diciendo ahí. Podemos ver, por ejemplo, ahí en el versículo 8 del capítulo 12 al versículo 9. Miren cómo especifica lo que está diciendo ahí en el versículo 4, en el 8 y 10. Dice, porque a este, ¿no? Como que señalándole a esta persona, como a este, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, ¿no? A este otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, ¿notan? A eso Pablo está diciendo que hay diversidad de dones y da a diversas personas. Ahora, ¿qué son los dones? Los dones, ahí en el original, es carisma. De ahí que se les dice, ¿no?, a estas iglesias donde hablan en lenguas, donde balbucean y saltan y hacen muchas otras cosas, se les dicen carismáticos. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo que todas esas emociones que están expresando están siendo utilizados o vienen del Espíritu Santo, ¿no? Por eso se les dice carismáticos. De ahí es donde viene esa palabra dones, carisma, que literalmente puede traducirse como don de gracia o como un regalo inmerecido. Ahora, esta palabra dones o don dentro de las Escrituras es utilizado de varias maneras. Es más, cuando nosotros recibimos la salvación, eso es un don de gracia. Eso es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Y así podemos ver en las Escrituras que se utiliza de diversas maneras, pero en el contexto de nuestro texto está hablando acerca de los dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural. Es una habilidad sobrenatural dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir una función específica que Dios ha asignado a cada creyente dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que un don espiritual es un regalo inmerecido que viene de Dios. Los dones espirituales no son talentos, no son capacidades naturales, tampoco destrezas que los hombres llegamos a tener, aunque todos esos también Dios las da a su pueblo. También Dios da a todos por igual. Los incrédulos pueden ser buenos artistas, pueden ser buenos músicos. Eso no significa que ellos tienen el don del Espíritu Santo o tienen dones espirituales. Un ateo puede ser un buen cocinero, un buen atleta, un buen futbolista. Messi no es cristiano. Y no significa que Dios le ha dado un don espiritual a él para que tenga esa habilidad extraordinaria para manejar la pelota. Así que los dones espirituales no son talentos, no son capacidades naturales, no son destrezas. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales que Dios da, y esto es el resultado porque el Espíritu Santo habita en el creyente. Todo hijo del Señor
que ha depositado su fe en Cristo tiene un don o varios dones espirituales. Esta gracia especial para ministrar de manera sobrenatural entre su pueblo a otros creyentes, para edificar a su pueblo, viene cuando uno nace de nuevo. Pero si esos dones que el Señor ha dado a sus hijos no son usados, o no son usados correctamente, el cuerpo de Cristo sufre. Y hay obstáculos para el obrar de Dios dentro de su pueblo. Así que ponte a pensar, querido hermano. Si tú eres un hijo de Dios, juntamente con la salvación que Él te ha dado, en ese paquete de regalo de salvación que es por gracia, también estaba incluido el don espiritual. La pregunta es, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Estás usando el don que Dios te ha dado para la edificación de su iglesia? ¿Estás usando correctamente el don espiritual? Hermanos, el don espiritual que Dios nos ha dado es una de las evidencias de que eres un hijo de Dios. Eso es muy importante que tú puedas pensar en tu vida cristiana. La evidencia de que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios y estamos creciendo en unidad y estamos creciendo en el cuerpo de Cristo es que esos dones se están ejercitando entre ellos. La forma como estás usando ese don espiritual en el cuerpo de Cristo es una evidencia de cuánto tú estás madurando en la fe, de cuánto estás creciendo en la fe. El don espiritual determina, hermanos, la función, determina la tarea que tienes que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Algunos posiblemente se preguntan, ¿cómo puedo servir a Dios en la iglesia? ¿Qué puedo hacer? ¿Será que soy útil dentro de estos hermanos? ¿Será que puedo hacer yo algo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Posiblemente alguien se esté preguntando. ¿Sabes, querido hermano? Si el Señor te ha salvado, te ha dado un don o varios dones que determinan la tarea que vas a cumplir dentro del cuerpo de Cristo. ¿Eso qué significa? Eso significa que todo creyente, todo hijo de Dios es útil en el cuerpo de Cristo. Pablo va a explicar eso más adelante, del versículo 14 hacia adelante va a decir, todos somos útiles. En un cuerpo, en el cuerpo que nosotros tenemos, todos son útiles. Y Dios te ha dado un don para que seas útil dentro del cuerpo de Cristo. Pero también eso significa que no existen cristianos pasivos dentro del cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han sido incluidos a la familia de Dios, todos aquellos que han sido salvados por el Señor, son creyentes activos. Porque Dios mismo les ha dado el don. Él les ha dado capacidades, habilidades para que puedan ser de edificación dentro del cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene un don particular o varios dones para cumplir la función, la tarea que Dios ya ha determinado. Recuerden Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos salvos, dice, para buenas obras que Dios preparó de antemano. Pregunta, ¿cómo voy a cumplir esas obras que Dios ha determinado de antemano? Él mismo nos ha capacitado para cumplir ese camino de obras. Además, es el mismo Espíritu que capacita a todo creyente para cumplir esta tarea. Miren el versículo 4 una vez más. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El énfasis está en la diversidad y en el mismo. El mismo Espíritu obra
en todos. Y el Espíritu obra para la unidad de su pueblo. Eso significa, hermanos, que ningún don espiritual es superior o inferior, como los corintios estaban creyendo. Ellos estaban pensando que solamente algunos dones que son más visibles, que son más extraordinarios, los hace espirituales y los hace más santos. Y otros que son menos visibles, entonces eso no. No, hermanos. Cualquiera que sea el don que tengas, cualquiera que sea el don que tenga un creyente, es el mismo Espíritu el que está obrando en él. De aquel don que es más extraordinario o menos visible, es el mismo Espíritu quien está obrando en él. Por tanto, todos los dones espirituales son necesarios para la unidad. Y cada miembro llega a ser útil dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo capacita a los miembros de la iglesia para decidir, desarrollar y aplicar esos dones espirituales. Nadie es inútil dentro del cuerpo de Cristo, querido hermano. Si tú te has sentido así porque no estás apareciendo dentro de este cuerpo, escucha lo que el Señor ahora te está diciendo. No eres inútil. Hay algo que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer dentro de este cuerpo a través del don espiritual que Él te ha dado. Pero no solamente los dones espirituales determinan la función que ha de cumplir un creyente, sino también define el ministerio que va a cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Mientras hay diversidad de dones en la iglesia, habrá también diversidad de ministerios. Habrá formas en cómo poder servir a la iglesia local, y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La Trinidad obra en la diversidad de ministerios. Versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y nuevamente utiliza la palabra diversidad, que da la idea de distribución, ¿no? De distribución diverso. Que hay diversidad o ha distribuido diversos ministerios en la cual pueden ser ejercitadas estos dones espirituales. Hay una distribución en diversos tipos de servicios dentro de la iglesia. La palabra ministerio en el original es diaconía, de donde nosotros conocemos esa palabra diácono, ¿no? Como un oficio dentro de la iglesia, diácono. Y esta palabra se traduce como servicio o ministerio, como nuestra Reina Valera lo está traduciendo, ministerio o servicio. Así que Pablo está diciendo que hay una distribución de ministerios. Hay diversos tipos de servicios en la cual se puede ejercitar esos dones espirituales dentro de la iglesia. Ahora noten, hermanos, cómo Pablo está relacionando. O sea, no es que él lo ha puesto por poner ahí dones, Espíritu Santo, ministerio de Jesucristo y diversidad de actividades con Dios. No, sino que Él está tratándonos de poder enseñar o ver que Jesucristo es el ejemplo de servicio, para que nosotros no nos perdamos y no digamos, ¿por qué yo tengo que servir aquí o aquí? Pablo intencionalmente relaciona al Señor Jesucristo con el servicio. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de servir. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 45, Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a su mundo para que le puedan servir todas sus criaturas. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el autor de la creación. Este mundo es su mundo. Pero Él no vino aquí para que pueda ser servido. Y la forma como Él nos sirvió, dice, para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el mayor ejemplo de servicio.
Jesús vino para ministrar a otros, para servir a otros. Él no discriminó entre pecadores y sus discípulos. Él sirvió a pecadores. Es más, podemos encontrar en el libro de Marcos y Lucas que a Jesús se le decía que él era amigo de los pecadores. ¿Han escuchado eso ahí en los evangelios? Él servía a pecadores y él servía a sus discípulos que también eran pecadores redimidos. Así que el Espíritu Santo nos da los dones espirituales para hacer el ministerio del Señor Jesucristo. De ahí que el propósito de los dones espirituales es la edificación del pueblo de Dios. Un don espiritual es para servir. Es una herramienta que Dios nos ha dado para ministrarnos los unos a los otros, para servir de diferentes maneras. Diversidad de ministerios, diversidad de servicios dentro de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 lo dice el apóstol Pablo de esta manera: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo. Y nuevamente la palabra ahí es diaconía. Diaconía, servicio. Según el don que te ha dado, está diciendo, sírvanse. Sírvanse los unos a los otros. Así que hay una diversidad de servicios que se puede realizar en el ministerio de Cristo. Una diversidad ilimitada de servicios que un creyente puede realizar a través de los dones espirituales. Los creyentes hacemos, queridos hermanos, el ministerio de Cristo. Cuando ponemos en práctica nuestros dones, Dios nos ha dado, nos ha capacitado. Y por eso podemos nosotros servirnos los unos a los otros. Y cuando Él está hablando de diversidad, está diciendo que nuevamente a cada creyente le ha dado un don distinto a la del otro. Y se puede servir de distintas maneras. Por ejemplo, si Dios ha dado de entre nosotros a 10 creyentes el don de servicio, eso no significa que todos los 10 hermanos van a servir de una misma manera y en un mismo contexto. No, sino servirán de diferentes formas y en diferentes contextos. Unos pueden ser aquellos que limpian, otros pueden estar en el equipo de alabanza, otros pueden aún servir siendo ujieres. Diferentes formas, diferentes contextos. Hay diferentes servicios ilimitados que el Señor Jesucristo ha dado a su pueblo. Hay algo que escucho de algunos creyentes que dicen que solamente los pastores deben servir. Solamente los pastores y los diáconos son encargados de poder hacer el ministerio de la iglesia. ¿Han escuchado así algunos hermanos? Quiero que me acompañes a tu Biblia, Efesios capítulo 4. ¿Quién es el que hace el ministerio? ¿Quiénes hacen el ministerio? Miren ahí en Efesios capítulo 4. Y espero, hermanos, que este pasaje pueda motivarte a ti a ser parte del ministerio de Cristo. No es el ministerio de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. No es el ministerio de los pastores de la iglesia. No, es el ministerio de Cristo. ¿Y quiénes son los que hacen el ministerio? Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, adelante dice el versículo 11. Y Él mismo, y esa palabra Él está apuntando a Jesucristo. Jesucristo mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pregunta, ¿para qué Dios llegó a los hombres? Estos pasajes nos está hablando de dones hombres. No es lo mismo a dones espirituales. Estos son dones hombres, regalos hombres que Dios ha dado a su iglesia. ¿Cuáles son esos regalos hombres?
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué Dios ha dado esos regalos a la iglesia? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay pastores? ¿Por qué hay maestros? Para edificarlos, para capacitarlos. ¿Y quién es el que hace la obra del ministerio? Para perfeccionar, dice, a los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios. ¿Y qué hacen estos santos? ¿Para qué estos santos van a crecer? ¿Para qué estos santos van a madurar? Versículo 12. Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién hace el ministerio, queridos hermanos? ¿Los pastores? ¿Los diáconos? Solamente los líderes tenemos que estar aquí. ¿Quién hace el ministerio, hermanos? Los que están durmiendo. ¿Quién hace? El pueblo de Dios. Los santos hacen el ministerio. Y miren, versículo 13 dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere conseguir este pueblo que se está siendo capacitado por los dones hombres que Dios ha dado? Versículo 13 dice, hasta que todos, estos hombres santos, estos que están siendo capacitados, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, ¿qué dice? Llevados por doquier. Muchos cristianos ven en Facebook o ven en YouTube un mensaje que parece ser bíblico. Y parece que en iglesias no están enseñando así y uno se va al otro lado, ¿no? Después de eso, otro aparece ahí. Y parece que esto es más santo y se va por ese lado. Y así muchas veces, hermanos, queremos hacernos llevar como niños por este lado, por otro lado, por otro lado. Pero ¿qué está diciendo aquí? Que Dios ha dado dones hombres para capacitar a la iglesia, para que ellos puedan madurar y ellos puedan hacer el ministerio y no se dejen llevar como los niños, por aquí, por allá. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que los dones espirituales, queridos hermanos, nos abren para que nosotros podamos servir en los diferentes ministerios, en los diferentes tipos de servicio que podemos encontrar en la iglesia. Al final, la aplicación de los dones espirituales, dice Pablo, que es para la unidad del cuerpo de Cristo. Los corintios no estaban comprendiendo muy bien la forma como debían administrar los dones espirituales y por eso hay una quiebre de unidad entre ellos. Así que la forma como nosotros vamos a utilizar los dones espirituales es para que pueda haber unidad, para que pueda fortalecerse esa unidad que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Además, el hecho de que nosotros podamos servir en este ministerio del Señor es una expresión del amor cristiano hacia los demás. Esa es la forma como, hermanos, podemos nosotros reflejar amor hacia nuestro prójimo. Cuando les servimos, los dones no son para uno mismo. Los dones es para el servicio de nuestro hermano, para la edificación de nuestro hermano. Piensa en esto por un momento. Imagínense que aquí el pastor toda la semana
prepara, ¿no?, la enseñanza, se esfuerza, estudia por aquí comentarios, libros históricos para poder ver cuál es el mensaje. Llega el domingo, me encierro en mi cuarto, me pongo delante del espejo de mi ropero y me empiezo a predicar. No es para eso que el Señor nos ha dado los dones espirituales. No es para uno mismo, eso es absurdo. Los dones espirituales es para el servicio de los demás. Como dijo un pastor, hablando acerca del pastor, dijo: el maestro que estudia la palabra de Dios y luego escribe lecciones que lee él solo o graba mensajes que solo él escucha, dice, prostituye su don. Una persona con el don de discernimiento, que guarda para sí la comprensión que el Espíritu le da, es un mayordomo infiel. Los dones espirituales no han sido dados para uno mismo. Los dones espirituales han sido dados para el servicio, para servir. Es para hacer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es quien nos equipa para poder servir en la adoración, en la evangelización, en la enseñanza, en la consejería, en la administración, en el gobierno, etcétera, etcétera, y diferentes otros servicios. Es Cristo quien nos capacita. Hay muchísimas formas de poder servir. Así que no hay excusas para ningún hijo de Dios en decir: es que yo no sé cuál es mi don, es que yo no sé dónde puedo servir. No hay excusa. Pablo dice, versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Jesús es el mismo que obra en este hermano, que está sirviendo en la administración, y el Señor es el mismo que está obrando en este otro hermano, que está sirviendo tal vez a través de la adoración. El Señor no tiene favoritos. El Señor no está con aquellos que se ven más dentro de la iglesia, no. Además, debes saber que todo servicio que haces, que es dirigida hacia tu hermano, lo haces al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 24, hablando acerca del trabajo, dice el apóstol Pablo, sabiendo, cuando estás trabajando en tu trabajo, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque al Señor, porque a Cristo, al Señor servís. Él nos da los ministerios. Él nos abre las puertas a los diferentes servicios que nosotros podemos hacer en el cuerpo de Cristo. Y mientras hacemos el servicio a nuestros hermanos, realmente le estamos sirviendo a Cristo. Es el ministerio de Cristo. Y el pueblo de Dios hace el ministerio. ¿Y quién nos da el poder para cumplir este ministerio? Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Diversidad de operaciones. Hay diversidad, dice versículo 6, de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es Él mismo. La palabra operaciones ahí en el griego es energema, de donde nosotros conocemos esa palabra energía, ¿no? Necesitamos energía para hacer distintas cosas. Esta palabra energema puede traducirse literalmente como enérgico o enérgico, ¿no? Aquel que puede hacer, aquel que tiene la capacidad. Esta palabra describe, hermanos, la acción, que son el resultado de la energía que Dios da para que podamos cumplir la tarea que Él nos ha asignado. Es decir, aquel que da los dones espirituales, abre la puerta para los diferentes ministerios, pero también es el mismo quien da la energía y el poder para que sean hechas correctamente. ¡Wow! Pueden notar, hermanos, la Trinidad trabajando en sus hijos
y muchos de nosotros negligentes, pero ellos, la Trinidad, en unidad, obrando en sus hijos. Así como los dones espirituales es dado de manera sobrenatural a sus hijos, también es sobrenatural el poder que Dios imparte en sus hijos para que cumplan el ministerio. Los corintios debían entender que en medio de su discriminación de dones, que algunos son mejores y otros no, ellos debían comprender que Dios es quien da. Dios es quien abre los ministerios y Dios es quien da el poder para utilizarlos y aplicarlos eficazmente esos dones en el pueblo de Dios. Sin el obrar del poder de Dios, estos dones no funcionan. Es Dios quien imparte la energía, quien da el poder. El pastor puede esforzarse para preparar el sermón. Puede hacer todo lo posible para escribir la enseñanza. Pero al momento de exponer, solo será eficaz cuando Dios le da el poder para predicar y ser de edificación a su pueblo. Cuando los oyentes estamos escuchando, solo es Dios que nos da el don para recibir y aplicar en nuestras vidas esa palabra. Es Dios quien habilita. Como cristianos podemos esforzarnos lo mejor posible en utilizar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestras capacidades naturales. Pero solo, hermanos, el dador de los dones espirituales puede darnos el poder, la energía para poder hacerlo correctamente, eficazmente. Así que Dios nos da dones y Él nos da la habilidad para poder aplicarla, para poder utilizarla. La aplicación de los dones no viene de nuestra capacidad natural humana, viene de Dios. Y escuchen muy bien, Dios usa hombres y mujeres que están limpios, sin pecado, que buscan la santidad. Dios no obra en pecadores que se están revolcando en el pecado. Así que tú puedes examinar tu vida. Yo soy cristiano, pero ¿por qué no se está viendo los dones activamente en la iglesia? Pregúntate, ¿no estás andando en pecado? Dios no va a utilizar hombres pecadores, sino hombres que reconocen su pecado y se acercan ante Él y pueden ser limpiados nuevamente por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios está dispuesto a utilizar a sus hijos a través de los dones espirituales. Así que Dios es quien da el poder. Y dice el versículo 6, quien hace todas las cosas de diversas maneras. Quien hace todas las cosas en todo. Y hay diversidad de operaciones, nuevamente dice ahí el apóstol Pablo. Es decir, que Él imparte el poder para que pueda ser aplicado eficazmente ese don espiritual y los da a diferentes personas en diferentes épocas. Y esto es algo visible. Vamos a notar más adelante, hermanos, y por las Escrituras, que estos dones espirituales en el capítulo 12 que Pablo está describiendo, Dios los dio para un tiempo específico, para la fundación de su iglesia, que ahora no son vigentes. Y así en cada época Dios impartió el poder para que sus dones que Él ha dado puedan ser aplicados entre su pueblo para la edificación de su pueblo. Así que es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos.
Es el mismo Dios quien imparte poder en diferentes épocas, en diferentes personas. Él efectúa toda habilidad, todo poder en nosotros. Dios, queridos hermanos, es la fuente de toda actividad espiritual que se hace dentro de la iglesia. Nadie se queda fuera. Miren nuevamente versículo 6. En todos Dios hace esto. Todos, todo hijo de Dios, todos tienen que hacer algo. Todos tienen en algo que servir y honrar y glorificar al Señor. Cual sea el don que Dios nos dio, es para el avance de su reino. Así que no tenemos por qué envidiar el don de nuestro hermano. Tal vez algunos tienen dones más visibles que otros. No tenemos por qué envidiar, porque es el mismo Dios en todos que está obrando de la misma manera. Dios no se ha equivocado, querido hermano, con el don que Él te ha dado. A través de ese don, Él quiere trabajar en el cuerpo de Cristo, cumpliendo el ministerio de Cristo. ¿Cuál es el don que el Señor te ha dado, querido hermano? ¿Cuál es el don? ¿Cuántos años ya estás en el camino del Evangelio? ¿Cuántos años ya estás? Posiblemente, al igual que los corintios, estés aislado del pueblo de Dios, porque crees que no eres útil dentro de este cuerpo, porque estás pensando solamente en ti. Pero mira lo que el Señor hoy nos ha dicho. Él ha dado a cada uno dones para que pueda fortalecer la unidad de su pueblo. Así como el Espíritu, así como el fruto del Espíritu Santo es un reflejo del carácter de Cristo, los dones espirituales, queridos hermanos, es el reflejo del ministerio de Cristo. Y como hemos aprendido en el versículo 3, el propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, exaltar a Cristo. Y lo hace a través de los dones espirituales que ha dado a su pueblo. Puedes ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca Él se señala a sí mismo: edificaré mi iglesia. Pregunta: ¿cómo edifica Cristo a su iglesia? Cristo edifica a su iglesia por medio de los creyentes que ponen en práctica los dones espirituales que Dios les ha dado. ¿Puedes ver, hermano, el privilegio de servir en el cuerpo de Cristo? Estás haciendo el ministerio de Cristo, querido hermano. El ministerio de Cristo. Cada don espiritual refleja el ministerio de Cristo. Cada don, ya sea de enseñanza, de servicio, cada don refleja a Cristo. Así que Dios nos ha dado el poder para reflejar el ministerio de Cristo a través de los dones espirituales. Y eso realmente es un privilegio para cada hijo de Dios. Dios nos está utilizando, hermanos, a pecadores como nosotros, para que su pueblo sea santificado cada vez más. En Efesios capítulo 5 dice que Cristo, que murió por su novia, por su iglesia, la santifica y la purifica. Eso es lo que está haciendo Dios a través de nosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para edificar a su pueblo a través de los dones espirituales. Así que esto es lo que
quiere el Señor que tú sepas que Dios es la fuente de los dones y los da a sus hijos. Los dones espirituales son otorgados gratuitamente por la gracia del Espíritu Santo, están destinados a ser usados con una actitud de servicio como la de nuestro Señor Jesucristo, y son el resultado de la obra poderosa de Dios en la vida de todo creyente. Así es como podemos resumir estos 3 versículos. Y antes de terminar, quisiera dar algunas aplicaciones, hermanos. Quisiera dirigirme de manera especial a aquellos hermanos que posiblemente se consideren como pasivos, o posiblemente se vean como cristianos fríos, ¿no? Que no aparecen mucho dentro del cuerpo de Cristo. Quiero dirigirme a ti, querido hermano. Esto es muy importante que tú puedas considerar, porque de lo contrario no vas a crecer en la fe, pero también no solamente no vas a crecer. Si tú no estás apareciendo en el cuerpo de Cristo, puede ser una evidencia de que tú no seas parte de su pueblo. Parte de su pueblo. Y por eso quiero que tú escuches bien. Pregúntate a ti mismo: ¿cuál es el don espiritual que Dios me ha dado? ¿A qué ministerio Dios me ha llamado en este cuerpo? ¿A qué tipo de servicio Dios me ha llamado? ¿Qué tipo de servicio debo realizar dentro del cuerpo de Cristo para edificar a los demás? Mira en el versículo 6 nuevamente de 1 de Corintios. Hay, dice, diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos. Eso es muy importante que puedas considerar. Que hace todas las cosas en todos. Dios hace todas las cosas en todos sus hijos. Eso significa que no hay un hijo que no pueda estar haciendo nada. No hay un hijo suyo que simplemente pueda estar sentado los días domingos y no hacer nada en el pueblo de Dios para la edificación de su pueblo. No hay, hermanos, desde la voluntad de Dios, no hay. Y ándate pensando toda la semana en esto, querido hermano. No hay un hijo de Dios que Él ha rescatado con la preciosa sangre de su Hijo, que pueda estar manos cruzadas dentro de su pueblo. No hay desde la voluntad de Dios. Desde tu voluntad posiblemente sí lo haya. No hay desde el pueblo de Dios. Querido hermano, si tú estás así, que no estás haciendo de edificación para el pueblo de Dios, ora al Señor. Pídele que te dé el poder para servir, porque dice su palabra que Dios hace todas las cosas en todos. Hermanos, eso no solamente es una realidad, eso es una promesa. Eso es una promesa de que todo hijo de Dios es activo en su pueblo, que va a hacer algo ahí. Así que pídele a Dios que te dé el poder para servirle. Si eres un hijo verdadero del Señor, Dios se va a encargar en poder darte la energía para que tú puedas servir en su pueblo. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: el que comenzó la obra la perfeccionará. Él es el que se encarga. Y por eso, querido hermano, debes tú pensar y meditar en tu vida. Tú eres útil, querido hermano, dentro del cuerpo de Cristo. Fuiste rescatado por el mismo Señor que fue rescatado tu hermano que está aquí. Es el mismo Espíritu, es el mismo Señor Jesucristo y es el mismo Dios que está obrando en ti. Mira eso y sírvele a Él. Sírvele a Él. Pídele al Señor que te muestre el ministerio que Él te ha entregado.
el don espiritual que Él te ha dado cuando te ha salvado. Y tú eres consciente, querido hermano, que no estás sirviendo como deberías de servir en el pueblo de Dios. Tú sabes. Pero el Señor ahora te está llamando. No eres inútil. Tú eres necesario dentro del cuerpo de Cristo. Eres necesario. Cuando tú no estás, le estás privando a tu hermano de poder ser edificado. Y te estás privando tú mismo de ser edificado por el pueblo de Dios. Así que ánimo, querido hermano. Si el año pasado no tuviste el privilegio de estar en el cuerpo de Cristo, de servir en las diferentes áreas que te tenía que servir, antes que termine enero, comprométete delante del Señor, que vas a servirle, porque Él te ha dado la salvación, el don espiritual. Él ha abierto las puertas para que puedas servir en diferentes áreas, y Él mismo puede darte la energía para que puedas hacerlo. Ánimo, hermano. Pero también quiero dirigirme a aquellos que no son cristianos. Como has escuchado esta enseñanza, los dones espirituales, dice, son dadas por Dios. La fuente de estos dones viene de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, si tú no eres un hijo de Dios, tú no tienes los dones espirituales. Lo más grave no es que no tengas los dones espirituales. Lo más grave es que no tengas a Cristo. Eso es lo más grave. No importa cuán talentoso seas, cuán habilidoso seas, o cuántas habilidades tengas. No importa cuán inteligente seas entre las demás personas, si no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no servirán de nada todo ese talento que tú tienes delante de Dios en el día del juicio. Es más, tú puedes utilizar esos talentos, tú puedes utilizar esas habilidades dentro de la iglesia, pensando que eso puede salvarte, pero no es así. Tus capacidades, tus talentos naturales no te salvarán. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. El Señor Jesucristo dijo esto a sus discípulos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren la advertencia. Muchos ese día estarán confiados en sus habilidades. Muchos ese día estarán confiados en sus capacidades, en sus talentos. Yo les pregunto, hermanos, echar demonios, hacer milagros, ¿no son cosas sobrenaturales? Claro que sí. Pero el Señor Jesucristo aquí nos está mostrando que eso no viene del Espíritu Santo. Pero estos hombres están confiando en esas cosas. No son hombres que están fuera de la iglesia, son hombres que están dentro de la iglesia, echando demonios, haciendo cosas extraordinarias. Así que no confíes en tus habilidades. Adolescentes, escuchen muy bien. Ustedes que están sirviendo en la iglesia, en el pueblo de Dios a través de los talentos que Dios les ha dado, no confíen en sus talentos para llegar al cielo. Puedes servir en el ministerio de alabanza sin tener a Cristo. Pero sabes, Cristo un día te responderá igual que le respondió a estas personas. Nunca te conocí. Apártate de mí. Puedes estar sirviendo en este cuerpo de Cristo sin ser cristiano y presentarte delante del Señor y decir, Señor, en tu nombre fui a evangelizar, en tu nombre fui a hacer aquellas cosas y estas cosas.
Pero si no tienes a Cristo, de nada servirá eso. Así que pídele al Señor que te dé el don del Espíritu Santo, que te haga una nueva criatura. Confiésale tus pecados y confía en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien murió por tus pecados. Confía en Cristo como tu Señor y tu Salvador, y después podrás deleitarte en servirle con todos los talentos que el Señor te ha dado. Pero también quisiera dirigirme a aquellos hermanos que están sirviendo, que están aplicando sus dones espirituales dentro de la iglesia. Querido hermano, dale la gloria al Señor. No eleves tu cuello, no te enorgullezcas, dale la gloria al Señor, porque nuevamente versículo 6 dice que es Dios quien da el poder, que es de Dios que viene la energía para que nosotros podamos servir. Tal vez, querido hermano, estás sirviendo sin saber cuál es tu don. Síguele sirviendo, no desmayes. Más bien pídele al Señor que abra tus ojos espirituales para que puedas ver cuáles son esos dones y poder servirle mejor. Síguele sirviéndole al Señor. Y recuerda siempre, nada de lo que haces para la edificación del cuerpo de Cristo es en vano. Ya sea que limpies la iglesia y nadie te vea, ya sea que estés administrando los recursos económicos, que cocines, que enseñes, que visites, que ores por otros hermanos, que aconsejes, que tomes un instrumento para la adoración. Nada de lo que estás haciendo para la gloria de Dios es en vano. Es más, todo tu servicio, nos dice la palabra de Dios, que serán las vestiduras radiantes que nosotros vestiremos cuando estaremos delante de la presencia del Señor. Mira Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Y con esto termino, hermanos. Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Cómo se va a una boda, hermano? ¿Con tenis? ¿No? ¿Con tu pijama? No, a una boda vamos bien. Pero miren lo que dice aquí: han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cuál es esa ropa que se va a vestir? Porque el lino fino, la interpretación, es las acciones justas de los santos. Son todo el servicio justo que a través de los dones espirituales que el Señor nos ha dado, serán las vestimentas. Todo el servicio que tú haces aquí en la tierra para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo, que vienen de parte del Espíritu Santo, que vienen del Señor Jesucristo, que vienen de Dios, querido hermano, un día será la vestimenta que vas a utilizar para presentarte delante de nuestro Cordero, delante de nuestro Señor. Así que, querido hermano, continúa sirviendo al Señor, que eso pueda animarte más